con un eslogan bien provocador, se llama Enójate, involúcrate. Es decir, que cuando seamos testigos de una escena y sepamos de alguien que vive en condiciones míseras, de pobreza que puede ser de todo tipo, nos enojemos, nos indignemos. Ese es el llamado. No es un llamado. Y nos involucremos. ¿Es un llamado desesperado ya del Hogar de Cristo? Es la pregunta que le hago a Pablo Walker, que es el capellán del Hogar de Cristo. ¿Cómo está? Bien, pues, Cecilia, no desesperado en absoluto, yo creo que lúcido. El Hogar de Cristo es una causa, si no, no tiene sentido. Y como causa lo que necesita es desencadenar inclusión, desencadenar solidaridad. No nos sirve sencillamente tener más recursos para poder atender 1 millón de personas que suman todas las pobrezas existentes, exclusión de salud, de vivienda, de educación, más los ingresos monetarios, 5 millones de algún tipo de pobreza. Si no desencadenamos muchos otros actores que se involucran, nuestro país nunca va a ser justo y digno. Ahora, ustedes recuerdan lo que el padre Hurtado dijo durante mucho tiempo: transformar la indignación ante la desigualdad en energía movilizadora y transformadora para cambiar Chile. Deme un ejemplo concreto. ¿Qué podríamos hacer? A ver. Hace un breve minuto escuchamos a un voluntario de muchos años. Él trabaja en una casa de protección a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Lo tenemos todos en la retina por lo que ha sufrido, esta atrocidad que sufre Navidad en Coyhaique. Bueno, su pega es, frente a tanta violencia machista, tanta estupidez, brutalidad humana, ¿qué es lo que hace él? No toma partido solamente como opinando, diciendo que atroz, sino que se involucra como voluntario, da la cara como el único varón, hombre, en ese programa. Canalizan en él toda la rabia y él repara la figura masculina, les cocina, las acompaña al tribunal, lo acompaña a la posta, articula redes para que su vida vuelva a ser autónoma lejos del agresor. Eso es involucrarse para reparar vínculos. Es la alternativa a la violencia, porque si no, la violencia genera solo más violencia. O sea, involucrarse es ser voluntarios para distintos tipos de actividades. Por ejemplo, ser voluntario en 400 programas distintos, uno se puede meter en www.hogardecristo.cl, pero también ser un innovador social, un emprendedor social. Es bien potente, Cecilia, lo que nos ha pasado conociendo estudiantes universitarios que empiezan a crear distintas formas de agrupaciones para distintas situaciones de exclusión, de manera que aparezcan actores muy distintos que se ponen del lado de los más pobres, de los más vulnerables, y dicen: ¿sabe qué más? Por favor, no lo echen del restaurante, esta persona viene conmigo, por favor, cuidado en el modo como le pide la documentación, esta persona es mi amigo, cuidado, esta persona está en mi comunidad cristiana, venga para acá, no me lo eche, más respeto. Eso son tratarnos como compatriotas. Ahora, bien difícil eso, en esta sociedad. ¿Por qué difícil? No, porque vivimos en una sociedad de tanta desconfianza, de tanto miedo al otro, al distinto, que una persona tenga esa reacción que me parece maravillosa. Por ejemplo, una de las iniciativas, que se abran las puertas de vecinos, se llama eso trato hecho vecino, para que personas que están en situación de calle, en vez de vivir de la mendicidad de la limosna, los vecinos les dan pololo y va al lado un voluntario de Acción Solidaria al Hogar de Cristo para restituir esa confianza de la que tú hablas. Como decía el padre Hurtado, en nombre de la caridad, lo que les corresponde por derecho propio, ¿no? Que se les otorgue con aparente misericordia. Debemos ser justos antes de ser generosos. Exactamente. ¿Qué es lo que es eso? No dar limosna, sino exactamente, promover... Lo que pasa es que la aparente caridad nos da como un aire de benevolencia y cierta superioridad moral. Pero nosotros como país ya nos enteramos, ya nos dimos cuenta que eso se puede prestar para mucha hipocresía y para mantener un status quo de injusticia. Entonces la justicia es el recto orden de las cosas, pero difícilmente la actitud mental va a cambiar si no nos involucramos personalmente, nos vamos a quedar a nivel como de las opiniones generales. Hay 92.000 personas con discapacidad mental que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Hay 15.000 personas que viven en la calle. 76.500 adultos que viven en pobreza tienen un consumo problemático de droga. 99.530 niños y niñas y adolescentes han sido excluidos del sistema educacional. Casi 100.000 adultos mayores viven en la situación de pobreza. El 45,2% de las personas en situación de pobreza no tiene trabajo. 356.000 jóvenes pobres entre 18 y 29 años no trabajan ni estudian. Más de 1,5 millones de niñas y niñas son
pobres. Son cifras obvio que si uno las lee todas juntas y le toma el peso y lo que significa, deben crear indignación. Ahora, la indignación, el Hogar de Cristo dice, no te indignes solamente, involúcrate. Es que claro, porque si no, puede haber una especie como de resignación estadística. ¿Ah? Es re fácil resignarse frente a los infiernos de otro. ¿Ah? Entonces a veces aturden la cifra y Cecilia, yo te agradezco que nos dé la posibilidad de decir, ay, momentito, la cifra no son tan dramáticas, o sea, es un problema abordable si es que desencadenamos una manera distinta de ser empresa, de ser academia, de ser periodismo, de ser barrio. El otro día estaba conversando con el obispo de Aysén, sí. A propósito del tema de Chiloé, el obispo Infanti, y él me comentaba de una campaña que hay que declarar fuera de la ley a las leyes inmorales, a las leyes que promueven la pobreza. Está brotando con fuerza, dijo él, en Chile. Declaramos ilegal la pobreza. Es una campaña que ya tiene sólidos comienzos en Bélgica, Italia, Canadá, Filipinas, Malasia, etcétera. Entonces esto, declarar ilegal la pobreza, suena fuerte, pero después ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es que claro, ¿no? Nosotros no vamos a solucionar la injusticia, la pobreza con un decreto, pero nos pueden llamar al pizarrón y decir, ¿qué me quiere decir usted con eso? Y podemos decir, claro, porque la pobreza es una conculcación de la libertad. Y la libertad es como el piso de la dignidad humana. Entonces la libertad no solamente para emprender negocio, la libertad también tiene que ver con un modelo de país, de sociedad que permita tener las oportunidades mínimas para ser sujeto a nuestro propio destino. A propósito de modelo de país y todo esto que está hablando, ha llamado la atención la decisión del Hogar de Cristo de involucrarse en el proceso constituyente, ¿no? La idea es que ustedes dicen que están convencidos que este proceso constituyente requiere la voz de las personas más pobres en primera persona, que participen los que históricamente han estado al margen. Y bueno, hacen una serie de solicitudes también para que se pueda hacer, por ejemplo, reuniones de máximo 10 personas, cosa que ya... No, de mínimo, o sea, que sea reconocido como mínimo, válida una reunión de 10 personas. De 10 personas. Que ya fue aceptado. Que ya fue aceptado, ¿no es cierto? El quórum ahora es de 10 personas. Pero eso también ha generado la reacción, aunque es una reacción, ¿no? Pero bueno, es tan fuerte que molesta, que es la de Jorge Chauson, que a través de un tuit dijo: Hogar de Cristo quiere que vagos y personas con problemas mentales participen en proceso constituyente, y no es broma. Entonces, a ver si usted podría explicar de qué manera... Bueno, este es el tipo de situaciones que irritan, que indignan, pero justamente para ser coherente, un poco más coherente por lo menos, decir, bueno, pero lo que me corresponde no es devolver violencia frente a la violencia, sino decirle al ex parlamentario, a Jorge Chauson, por favor, lo invitamos al Hogar de Cristo y por favor sentémonos a conversar con aquellas personas a las que nosotros, por estrechez mental, por prejuicios de no sé de qué tipo, creemos que solamente son destinatarios de nuestra benevolencia, de nuestras ideas, de nuestros propios debates, de los autodenominados élites, ¿sí? Y escuchemos qué significa para una persona que ha vivido generaciones de exclusión los valores fundamentales que la Carta Magna quiere resguardar. ¿Qué significa para él las responsabilidades y los deberes cívicos? ¿Cómo se juega para él que las instituciones funcionen? Pero tratemos de imaginarnos un encuentro. Ya están sucediendo, la próxima semana hay encuentros convocados, yo mismo voy a ser parte de uno de ellos, estamos organizando alguno incluso con vecinos y acogidos del Hogar de Cristo, y en distintas regiones del país, de las distintas fundaciones, como Rostros Nuevos para Discapacidad, está habiendo estos encuentros autoconvocados. Pero imaginemos, ¿qué tipo de personas podrían estar en uno de estos encuentros? A ver, personas... Por ejemplo, adultos mayores que tienen una historia de abandono, efectivamente que han sufrido la enfermedad del alcohol, que muchas veces han visto rotas sus redes familiares, pero que están perfectamente lúcidos. Algunos de ellos son profesionales como tú y como yo, algunos de ellos pudieron tener su propia familia, tuvieron su patrimonio, fueron actores relevantes en momentos dramáticos de la historia de nuestro país. Algunos de ellos jugaron su pellejo en la recuperación de la democracia, y ahora ellos están en calle y están ninguneados cotidianamente e invisibles. Entonces, es como perder ese tesoro, decirle, usted no es solo un adulto mayor con esa etiqueta, lo meto dentro de un frasco.
no solo lo administro como un pasivo, usted es un actor del país. ¿Qué significa para usted el valor de la subsidiariedad, el valor de la libertad, el valor del bien común? ¿Qué significa eso para usted? Efectivamente habrán situaciones que alguien considerará anecdóticas y habrán otras reflexiones muy profundas y no tiene que ver con que ellos vayan a redactar la Constitución. No, ningún grupo va a redactar la Constitución, por supuesto. Entonces, porque esas simplificaciones son violentas. Ahora, pero por ejemplo, ustedes piden que para grupos cuyos participantes no se encuentran alfabetizados, por ejemplo, que es necesario que el rol del organizador o moderador o secretario de actas pueda realizarlo un tercero que no participa del grupo y sea alfabetizado. También piden que el acceso web para validar y registrar el encuentro sea más sencillo, porque es un poco complicado. Sí. Hay una serie... Bajar barreras. Bajar barreras de la que impide la participación. ¿Se lo están pidiendo a quién? No, eso fue una carta, una petición, un petitorio que hicimos formalmente al ministro vocero de gobierno. ¿Y cómo fue recibido? Fue bien recibido, después hubo un punto de prensa donde el director ejecutivo Juan Cristóbal Romero pudo contar de esto y de hecho, ya constatamos que hubo un paso que ya se ha dado y este es un hecho político en sí mismo, es decir, el darnos el tiempo de considerar, o sea, que no es descubrir un continente nuevo, es algo tan obvio y me deja perplejo que en un momento tan globalizado la información podamos ser tan estrechos mentales de no considerar a una persona que ha vivido después ruptura muy grave en su familia y que está en pobreza, considerarlo un ciudadano, un compatriota. Entonces, considerar qué significa para esa persona ser país. Ahora, pero recientes declaraciones, por ejemplo, el senador Alamán, que dijo que esto de haber bajado a 10 el quórum para hacer el encuentro ciudadano, tuvo una reacción un poco así como de burlesca, decir de que sospecha, no, que esto lo van a hacer en un ascensor. ¿Ah? No están los tiempos para caricatura. No están los tiempos para simplificaciones, tenemos que tratarnos con tanto delicadeza y si él tiene un reparo con contenidos racionales, que si no, esto es lo que está de fondo, habrá que conversarlo. No soy yo el que organiza eso, sencillamente nosotros queremos bajar las trabas de participación a los históricamente excluidos, sabiendo que nosotros no somos sus voceros, que tienen que hablar en primera persona. ¿Y ustedes como sacerdotes tienen también pensado realizar encuentros? Bueno, nosotros nos vinculamos a las obras donde participamos y de hecho no solamente el Hogar de Cristo, Techo lo está haciendo, los campamentos, los migrantes, el Servicio Jesuita Migrante, la Pastoral Carcelaria lo está realizando. Allí donde estamos entendemos que la fe busca la justicia, ese es el Dios en el que creemos. La fe busca la justicia. Ahora, con tantos años en esta batalla, ¿hay algún avance en cuanto a la actitud de nosotros como sociedad respecto a los más desposeídos? Hay muchísimo ante avance, la injusticia. Hay muchísimo avance. A ver, eso, una reflexión positiva, ¿sí? Esta conversación es un avance. Pero si venimos conversando de esto desde que yo hago este programa de hace 1000 años. A lo que me refiero, Cecilia, me gusta tu carácter lírico. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es que el que desnormalicemos la exclusión, salgamos de los lugares comunes, que mostremos la hilacha. Una vez será un exparlamentario, otra vez será un cura que realmente un poco apretado por un periodista diga algo poco lúcido, decir, un momentito, detengámonos en ese punto, ¿qué es lo que usted quiere decir? Y efectivamente aparecen convicciones que están como muy enquistadas en nuestro corazón, que son de carácter clasista, a veces son de carácter ideológico, a veces son de resignaciones que son indefendibles. Entonces, respecto a eso, cada paso que damos en entender que la ciudadanía, al ser país, es un tema que nos compromete a todos los que vivimos en este territorio, es un gran paso. Pero demos ejemplo para que todos nos para nosotros la Fundación Rostros Nuevos, que personas con discapacidad mental participen en las elecciones, que puedan votar, que puedan participar en estos encuentros autoconvocados, y en otros espacios, que sea ministro de la comunión, una persona con discapacidad mental, que se reincorpore al mundo laboral, que tenga vecinos, que viva autónomamente, que arriende, que pololee, que sea reconocido y tratado por su nombre y no con un pobrecito, es un paso. Yo quería pedirle ejemplos para que tal vez los que no nos damos cuenta que cometemos esos errores. Sí. Un ejemplo de clasismo. Sí, bueno, el tratar... Que puede ser así como muy... que ni sabemos el acostumbrarnos a tratar de tú cuando otro me trata de usted. Eso es clasismo.
O sea, preguntémosle si la persona cree que el horno está para bollos, para tratarnos de usted solamente. Esas asimetrías. El no saludar sino desde la segunda línea para arriba, pero no saludar al portero. El cuestionar, el preguntarle todo sobre su familia a una persona y no exponerme yo, contarle, no, yo soy separado, en realidad yo estoy cesante, no hablar de mí, el indagar en la vulnerabilidad, en la intimidad de otros sin exponer la mía, son esas asimetrías que ofenden. En el Parlamento... Perdona, y otra más, sí, que es usar a los más pobres para la publicidad, para sacarme una foto en el diario, para empoderar una marca o lo que sea. Nunca usar el sufrimiento de nadie para darle más puntos de reputacionales a cualquier marca. ¿Y el Hogar de Cristo no usa a los pobres para hacer las campañas? O sea, ¿Para impactar? Ese es el desvelo, y si alguna vez lo hemos hecho, por eso nos cuesta tanto levantar el rostro de una persona que participa en el Hogar de Cristo para no provocar daño. Justamente, porque él está haciendo un camino de regreso a lo suyo y de repente el aparecer con los micrófonos, con las fotos, puede desorientarlo, puede hacerlo desencadenar expectativas que son irreales. Y aquí lo que es prioritario, absolutamente prioritario, es un proceso de regreso a sus derechos y responsabilidad de una persona que sufre vulnerabilidad. Ahora, el tema de la pobreza o de la injusticia, en fin... entre tanto tema político, ¿qué lugar ocupa en el interés, por ejemplo, en el Congreso, en las declaraciones de los personeros políticos, en lo que se espera el mensaje desde el 21 de mayo? Hay una especie como de, no sé, hay una desconexión. Porque hemos formado un país de muchos guetos, y yo sueño una clase media de mi país consciente, ¿me explico?, que jamás olvide de dónde viene, de dónde venimos, que su mamá lavó ajeno, que su papá o su abuelo estuvo en una salitrera, y que con esa lucidez que da la buena memoria, no olvide los que van quedando un poco más atrás. Y que no sea necesario que las personas con discapacidad mental, que las personas que tienen problemas de alcohol y drogas, salgan a poner una barricada en la calle para que nos pongamos al día en los compromisos que hemos asumido frente al Foro Internacional de Reconocimiento de Derechos y de dar los recursos necesarios para que una persona que anda con esquizofrenia o bipolaridad no sea tratada como la loca de la plaza, sino como una paciente con estándares de salud que querríamos para mi propio hijo. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Porque la rabia no siempre es mala, puede ser lo que nos hace falta para hacer lo correcto. Es una de las frases convocantes del Hogar de Cristo. Los modos de captación para hacerse socio, 600-570-8000 o www.hogardecristo.cl. También tienen un Facebook, el Twitter @HDCristo, Instagram y canal de YouTube. No hay excusa para... Y fíjate, Cecilia, en esta campaña la primera frase no es hazte socio, sino que involucrémonos. Y es muy bonito eso, porque efectivamente no te estoy diciendo dame tus lucas, yo voy a hacer la pega, sino decir, oye, tú tienes una historia de relación con la pobreza y la exclusión, tú misma la has sufrido. Tú sabes, con momentos de lucidez tú te vas a acordar lo que ofende y lo que repara. Por favor, hagámonos parte de una causa común. Muchas gracias entonces a Pablo Guácar, que es el capellán del Hogar de Cristo, por estar con nosotros en este ratito. Ya saben, involúcrate. Nos despedimos. Ya vienen las noticias de la cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Gasco, calor que se siente. Herbalife, alimenta tu bienestar. Aconcagua, conserva los buenos momentos. Con Genacol tu vida se mueve mejor. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Y Jubilazo del Loto. Conocemos a Chile,